26 minutos, estamos haciendo 24 AM junto a ustedes, acompañándolos también con la información. Fíjense que la detección de la variante Omicron preocupa no solamente a los expertos, desde la Organización Mundial de la Salud ya calificaron como preocupante debido a su rápida propagación. Vamos a ir con Andrea Pino, que tiene más detalles de lo que hasta este momento conocemos de esta nueva cepa de COVID-19. Andrea, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a abordar este tema, qué es lo que sabemos hasta este minuto, con la doctora Susan Bueno. Ella es académica de la Universidad Católica, investigadora del Instituto Milenio en Inmunología y además directora científica del estudio Sinovac en Chile. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días y saludar a todos los que están en este minuto sintonizando 24 horas. Doctora, ¿qué es lo último que sabemos de esta variante que ya ha sido calificada como preocupante y también de riesgo por la OMS? Claro, justamente uno de los aspectos importantes que hay que considerar es que este virus ha demostrado la capacidad de estar permanentemente generando nuevas versiones, y algunas de estas versiones pueden tener ningún cambio con respecto a las originales, pero otras efectivamente pueden demostrar una, digamos, una ventaja, una mejora en sus capacidades, por ejemplo, de infectar, de transmitirse o de producir síntomas más severos. Y esos son los criterios que la OMS toma o considera para definir si una variante es de preocupación. Y en este caso se ha definido como una variante de preocupación, definitivamente porque se ha demostrado que su tasa de transmisión es más alta de las otras variantes que están circulando actualmente, y se han identificado varios casos actualmente ya en varios países, en Sudáfrica, en otros países africanos, e incluso también se ha diseminado a otros países de Europa, por ejemplo. La respuesta de la vacuna, ¿hay alguna información hasta el minuto de cómo han respondido las personas vacunadas a esta nueva variante? Sí, eso es información que justamente se tiene que empezar a investigar, y tenemos también que tomar en cuenta de que la investigación de la presencia de una variante es algo que también no es automático, requiere de herramientas para poder identificar que efectivamente los casos de COVID-19 que hay en una población, por ejemplo, están siendo producidos o no por esta variante. Y esas son herramientas que toman un tiempo en implementarse. Obviamente, con el avance que tenemos hoy en la ciencia, estamos hablando no más de semanas, en la cual ya van a haber herramientas moleculares que se denominan para poder identificar a esta variante, y ahí se va a poder empezar a determinar si efectivamente esta variante es la causante, por ejemplo, de más infecciones en personas vacunadas o completamente vacunadas. Por lo tanto, hay que estar muy atento a cómo va evolucionando, digamos, los casos, los números de casos, y si estas personas son o no son vacunadas y si tienen presencia de esta variante. ¿Se hace necesario tomar nuevas medidas en el país? Por ejemplo, a propósito de los viajes, que parece ser un factor que se está considerando con esta variable. Sí, bueno, uno de los aspectos que yo considero que es sumamente importante en estos casos, y conociendo cómo ha ocurrido en el pasado, digamos, con otras variantes, efectivamente se diseminan muy rápidamente estos microorganismos, estas nuevas versiones del virus, y por lo tanto, obviamente, vienen de personas que han estado en otros países en donde esta variante ya está circulando con mayor frecuencia. Pero actualmente, en el minuto que se identifica una variante, posiblemente ya está en muchos otros países. Por lo tanto, más que, por ejemplo, el caso de cerrar fronteras o impedir viajes o impedir que llegue gente de otros países, lo que es muy importante es reforzar muy intensamente la trazabilidad, el control de las personas, el control de las fronteras de las personas que llegan con aspectos sanitarios, toma de PCR antes de subirse, al llegar, cuarentenas que sean preventivas, justamente para identificar rápidamente la presencia o la llegada de personas que pudiesen tener esta variante. ¿La cuarentena preventiva debería volver quizás para las personas que vienen desde el extranjero? Una posibilidad es justamente que la cuarentena preventiva pueda volver, principalmente tomando en consideración, por ejemplo, lo que pasó con la variante Delta, que justamente cuando se empezaron a llegar los casos, habían situaciones en las que no se identificaba inmediatamente, sino que tomaba un poco más de tiempo esta variante para empezar a generar síntomas y a poder identificarse. Entonces hay que justamente estar evaluando lo que está pasando en otros países, estar muy atento, y por supuesto una medida de prevención es reforzar el control a nivel de la entrada del país. Pero otra que es muy importante también es la vacunación, porque tengamos en cuenta que si bien esta variante tiene hartos cambios que puede generar que los anticuerpos neutralizantes funcionen menos, hay otra rama de la respuesta inmune, que es la respuesta inmune celular, que se activa con las vacunas y que puede reconocer al virus de múltiples formas, no solamente a través de la proteína que cambió. Por lo tanto, estar vacunado me da una protección adicional frente a nuevas variantes que pueden quizás
producir el contagio, pero no una enfermedad grave. Y con el nivel de vacunación que tiene Chile hasta este minuto, ¿podríamos estar entonces mejor preparados? Yo creo que estaríamos mucho mejor preparados si los rezagados y las personas, el porcentaje de la población que no se ha vacunado, lo haga. Las personas que tengan la posibilidad de colocarse una dosis de refuerzo, lo haga también, porque justamente todos estos elementos ayudan a que la respuesta inmune esté mucho más preparada en el caso de que eventualmente, y eso va a ser inevitable, que esta variante llegue a nuestro país. Doctora, entendiendo que está todo esto en desarrollo y que se está recabando información, ¿sabemos algo sobre enfermedad grave o letalidad ante esta mutación? Todavía no se conoce, todavía están en estudio si es que efectivamente esta variante podría generar casos más severos o incrementar la letalidad causada por COVID-19. Actualmente lo que se sabe sí es que su transmisión al parecer sería mucho más rápida y tendría esta ventaja con respecto a otras variantes de este virus. Bien, doctora, le agradecemos la entrevista. Doctora Susan Bueno, académica UC, investigadora del Instituto Milenio en Inmunología y directora científica del estudio de Sinovac en Chile. Lo que se sabe hasta ahora de esta nueva variante, habrá que esperar, recabar más información para saber en definitiva cuán bien preparados estamos en el país. Exactamente. Andrea Pino, muchas gracias por esa información. También a nuestra entrevistada, ¿no? Con ese llamado a vacunarse, a seguir con el proceso de inoculación, teniendo en cuenta que aún no hay registro de resultados respecto a esta nueva variante, pero sí de otras variantes que ya han aparecido, ya han asomado. La vacuna ha jugado un rol fundamental respecto a eso. Gracias, Andrea. Buena jornada.